¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este miércoles día 3 de enero. Ya saben que hemos comenzado el 2024 con muchísima fuerza y con muchísimas cosas que comentar en este programa. Se está hablando de la piñata a todas horas, ya lo saben ustedes. Ayer estuvimos hablando precisamente con la reina de las campanadas, con María Durán, de todo lo que ocurrió con esta famosísima piñata, que nadie ha dicho que sea de Pedro Sánchez, sino que era una figura de una persona que tenía la nariz muy larga, muy larga, muy larga, así como Pinocho. Y esto es cierto que se puede asemejar bastante a la figura del presidente del gobierno. No nos vamos a engañar. Sin lugar a dudas, esto puede gustar más o menos a según la persona, ¿no? Es evidente que no todo el mundo tiene por qué compartir que se utilizara esta piñata. Pero lo que está clarísimo, y esto es lo que dice la ley, es que no es un delito, ni un delito de odio. Y ojo, porque quien ha estado de acuerdo con esta afirmación que acabo de hacer precisamente este miércoles ha sido Yolanda Díaz, la líder de Sumar, que ha dicho que piensa que no es delito, discrepando así de la postura del Partido Socialista. Además de la piñata, que sigue coleando todavía este miércoles, también ha sido noticia la enmienda a la totalidad que ha presentado el Partido Popular, enmienda a la totalidad a la ley de amnistía, que entre otras cosas propone disolver los partidos que impulsen un referéndum ilegal o que declaren la independencia. Claro, respecto a esto, la pregunta evidente de los medios de comunicación, los periodistas y también de otras formaciones ha ido referida a si esto significa que el Partido Popular está pidiendo la ilegalización de partidos como Junts o Esquerra Republicana o no. Miguel Tellado no ha querido tampoco aclarar este punto. Ellos insisten en referirse a la disolución de personas jurídicas u organizaciones que promuevan referéndums ilegales o la independencia. La cuestión es que en la definición de personas jurídicas entran los partidos políticos. Por lo tanto, al final, lo que estaría pidiendo el PP es la disolución de Junts o Esquerra Republicana de Cataluña. Y claro, esto es llamativo, sobre todo porque, sin irnos más lejos, el pasado mes de noviembre, Vox presentó una iniciativa en el Senado para ilegalizar a estos partidos y el Partido Popular se opuso. Esto es cuando menos llamativo. No sé qué piensan ustedes. Además de esto, también hoy se ha confirmado lo que por otro lado todos ya sabíamos, y es que el PP mantuvo en verano una reunión con Junts, con el círculo del prófugo del golpista Carles Puigdemont, para la investidura finalmente fallida del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Ustedes saben lo que yo opino de sobra, porque lo he comentado muchas veces, de estas reuniones y estos acercamientos del PP con Junts. En aquel momento, en verano, comentábamos que estaban surgiendo informaciones de que estos contactos se estaban produciendo y hoy finalmente se han confirmado. Sorpresas ninguna. Yo ya saben que es que con esta gente ni a comprar el pan, o sea, con los golpistas ni a comprar el pan. Pero bueno, oigan, el Partido Popular en este sentido tiene otra estrategia. Además, hoy tenemos que hablar de otras cosas, de otros partidos, de cuál es el futuro del Partido Socialista, cuál es el futuro de Sumar, ahora que Podemos parece que ha desaparecido de la ecuación. Vamos a analizar este tema con Gorka Maneiro en unos minutos y también hablamos de la aparición de un nuevo partido, Izquierda Española, del que hemos escuchado hablar precisamente esta semana. Hoy vamos a hablar con uno de sus promotores para que nos explique exactamente de qué se trata esta formación. De todo ello hablamos a continuación. Antes, ya lo saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo. A ver si lo he entendido bien. El PSOE y el resto de la banda antiespañola proponen despenalizar las injurias al rey y el enaltecimiento del terrorismo, esto es, los homenajes a asesinos etarras y las ofensas al jefe del Estado, pero de repente
unos chavales montan una piñata con un muñeco de Sánchez relleno de turrones y con nariz de Pinocho, y a Patxi López y a todos los ministros del gobierno Frankenstein les entra el canguelo. Y con el inestimable apoyo de los periodistas palmeros del régimen y de los acomplejados pichaflojas de la prensa conservadora, que hacen méritos para ver si desde la Moncloa les llega una subvención, lanzan una campaña intentando meter en la cárcel o arruinar la vida a Bertrán Endongo, reportero de Periodista Digital, a la periodista María Durán, al bloguero Isaac Parejo, alias Infoblogger, y a algún otro de los indignados que montaron la Nochevieja patriótica y anti-PSOE de Ferraz el pasado 31 de diciembre de 2023. Hay que subrayar que a la misma hora en que una rubia estupenda, un par de chinos rebosantes de energía y media docena de voluntarios sacudían en Madrid a la piñata Sánchez, su gobierno consentía en el País Vasco y Navarra 14 actos de exaltación y apoyo a los matarifes de ETA todavía presos. Sobra decir que el PSOE, socio de los psicópatas de Bildu, colega de los xenófobos de Junts, heredero de los torturadores que gestionaron 50 checas en el Madrid republicano, asiduo en las orgías del Tito Berni y autor de la millonaria estafa de los ERES, informó este lunes de que está estudiando todas las vías legales para emplumar a los indignados de Ferraz. Por higiene, hace mucho que no escucho la cadena SER, pero creo que ayer estuvo allí Patxi López lloriqueando por los micrófonos de la arruinada emisora del Grupo Prisa y llegó a decir que la piñata Sánchez fue, textual, un acto de violencia cargado de odio que responde a la hipérbole permanente del discurso de la derecha. Se lo habían escrito porque no creo que el semianalfabeto portavoz del PSOE sepa ni lo que significa la palabra hipérbole. Pero ahí tienen ya a los fiscales del gobierno sanchista, del equipo sanchista para ser más exactos, esforzándose obedientes por encontrar un resquicio para que Endongo y compañía terminen en el banquillo. No creo que los jueces, a los que tanto insulta, denosta y amenaza el equipo socialcomunista, vayan a tragarse semejante sapo, pero en esta España que manipula Sánchez, cualquier despropósito es posible. Nosotros, por muy histéricos y exagerados que se pongan estos progres de mierda, no vamos a parar. Es evidente que no. Ustedes ya saben que nuestro principal objetivo también en este programa es no parar y seguir denunciando todo lo que está ocurriendo en España. En este sentido, tenemos que hablar, les comentaba al inicio del programa, de un nuevo partido que ha surgido y que se llama Izquierda Española y que de momento va a concurrir a las próximas elecciones europeas que se celebran en el mes de junio. Para saber todo sobre este partido, contamos con Marc Luque, que es uno de sus promotores. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Marc, a ti por estar en la segunda dosis de Periodista Digital. En primer lugar, así por generalizar un poco, ¿qué es Izquierda Española? Ese partido del que hemos oído hablar por primera vez durante esta semana. Izquierda Española se podría sintetizar básicamente como una suerte de cómputo de huérfanos de la izquierda, tanto socialista como transformadora, es decir, del Partido Socialista y de Izquierda Unida fundamentalmente, que no se resigna a tener que escoger entre la derecha, por un lado, y por otra parte, entre una izquierda que ha supeditado el interés general en los deseos arbitrarios de los nacionalistas, es decir, en una izquierda que ha acabado supeditando la redistribución en la arbitrariedad de quienes precisamente no quieren redistribuir con el resto de sus conciudadanos en función de su código postal. Es decir, Izquierda Española, que si no me equivoco, si me equivoco, Marc, corrígeme, además de personas desencantadas con el Partido Socialista o con Izquierda Unida, también tiene a gente que anteriormente era de Ciudadanos, está en contra de los pactos que el actual Partido Socialista ha alcanzado con los grupos separatistas, ¿no? Sí, efectivamente. Es más, nosotros no anteponemos el nacionalismo a la socialdemocracia, sino que más bien entendemos que un proyecto de izquierdas, por ende, debe ser un proyecto universalista. No puede ser un proyecto que, por un lado, entienda que vivimos, me refiero a España, en un país plural pluscuamperfecto y, en cambio, las regiones adscritas a este país supuestamente plurinacional son monolíticas culturalmente. Y, además,
no solamente que no suscribamos esto, sino que tampoco suscribimos una competitividad fiscal a la baja, porque lo único que hace es crear ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. ¿En qué momento surgió la idea, ¿no? ¿Cuál fue el punto de inflexión que llevó a que decidieseis crear este nuevo partido, presentar este partido para las próximas elecciones europeas? ¿Fue antes o después de las elecciones generales? ¿Fue antes o después de esa ley de amnistía? ¿O es algo que ya pues llevaba trabajándose un tiempo? Nosotros llevamos más de 3 años y medio trabajando en torno a estas ideas, a estos principios igualitaristas. Inicialmente lo hicimos con un think tank llamado el Jacobino, pero más tarde, sobre todo tras la consumación o la implementación de la ley de amnistía y, por otra parte, con las cesiones tanto al Partido Nacionalista Vasco, con lo que va a ser la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social y otras tantas, pues decidimos que había que poner pie en pared y que había que decir basta ya, y por ende ofrecer una alternativa a tantos socialistas desencantados con la deriva actual del partido. Entiendo que efectivamente Izquierda Española está desencantada con el Partido Socialista. ¿Qué opina de los partidos ahora mismo de la oposición? Pues por ejemplo, del Partido Popular y Vox. Izquierda Española sería partidaria de esa estrategia que defienden muchos hoy en día de llegar a acuerdos de Estado, ¿no?, entre las dos principales formaciones de España. Nosotros no somos partidarios tampoco de sacralizar los acuerdos, es decir, los acuerdos no son un fin en sí mismo. Habría que observar exactamente cuál es el contenido de los mismos. Aquí, emulando un poco el gran eslogan de Anguita, habría que anclar los acuerdos al programa y, por ende, estudiarlos detenidamente y tratar a la ciudadanía como adultos, no como niños, digamos, que están inmersos dentro de un parvulario y que son incapaces de entender cómo funciona la política en España. Sobre Vox, ¿qué es lo que opina Izquierda Española? Porque hemos visto también que en este sentido el posicionamiento del PSOE o de partidos como Sumar es bastante frontal, ¿no?, bastante radical, en el sentido de que les llaman la ultraderecha. ¿Es para Izquierda Española Vox un partido de ultraderecha? Sin lugar a dudas, pero de la misma manera que entendemos que Vox es una formación ultraderechista, también hacemos lo propio con buena parte o con la totalidad, francamente, del nacionalismo periférico que tenemos en este país, porque al final, tanto unos como otros defienden extranjerizar a conciudadanos. Por una parte, Vox lo hace con aquellas personas inmigrantes que llegan a España y, por otro lugar, pues lo que hace el nacionalismo fundamentalmente es una suerte de extranjerización superlativa, es decir, extranjerizar a los que ya son de facto ciudadanos españoles. Aquí yo sí que veo, Marco, una diferencia, porque al final Vox, esa extranjerización a la que tú te refieres, se refiere a inmigrantes, en este caso, que han llegado a España de forma ilegal o que también han delinquido, ¿no? O sea, que al final no es lo mismo en este sentido de lo que defienden los partidos separatistas, ¿no? No, efectivamente que pueden haber matices. El caso es que ambos se anclan en una visión monolítica de la nación española, de la nación española por un lado, que también suscriben, por cierto, los nacionalistas periféricos, y ambos tienen un carácter excluyente. Es decir, luego ya podríamos, entrar en una cuestión que no es menos importante, pero que básicamente sería analizar quiénes, y aquí sí que puedo comulgar con usted, han subvertido el ordenamiento constitucional. Esta semana se ha conocido esa aparición, ¿no?, el surgimiento de Izquierda Española. ¿Qué reacciones habéis recibido? No sé si ha habido ya más personas, ¿no?, que se hayan puesto en contacto con la formación para intentar adherirse a ella. Cuéntame un poco de cómo ha recibido la sociedad española esta noticia. Pues nosotros estamos francamente muy satisfechos, es decir, no solamente estamos recibiendo muchísimas, y me atrevería a decir centenares, de demandas de afiliación, sino que también pues se nos está acercando simples trabajadores que no habían militado en ningún tipo de partido político y que ven en esta formación, esta alternativa que tratamos de ofrecer, una esperanza contra la resignación e, insisto, contra la orfandad. En las próximas elecciones generales os vais a presentar, queréis concurrir en las elecciones europeas, que se van a celebrar en junio. ¿Cuáles serían las 3 principales ideas del programa político de Izquierda Española? Nosotros reivindicamos, y además por eso nos presentamos a las europeas, no simplemente como una mera estrategia, electoral, que la igualdad que de algún modo tratamos de poner de manifiesto y que trataremos de implementar si accedemos a las instituciones a nivel nacional debe extrapolarse también a nivel supranacional. No podemos ser un Estado que también vive inmerso dentro de esta competitividad fiscal a la baja, que se ha quedado prácticamente anclado en la dependencia absoluta del sector servicios y que a su vez
pues ha quedado subyugado a intereses, digamos, de determinados emporios económicos que nada tienen que ver con las necesidades de los trabajadores españoles y europeos. Esa sería la principal idea. ¿Cómo también percibe Izquierda Española la relación con Europa, ¿no? Porque en esto sí que hemos visto también que pues, los partidos que tenemos ahora mismo en la actualidad no están de acuerdo exactamente con esto, ¿no? Son todos europeístas, yo al menos así lo considero. Sin embargo, pues, por ejemplo, en este caso Vox es el que es más crítico, ¿no? Con la pérdida de soberanía que están teniendo algunas naciones respecto a esa Unión Europea que en algunas ocasiones parece que quiere crear un macroestado, ¿no? De naciones europeas incluidas en él. ¿Qué es lo que piensa en este sentido Izquierda Española? Nosotros somos críticos con la Unión Europea, es más, en nuestras filas o digamos como referencias intelectuales contamos con Juan Francisco Martín Seco, quien fuera economista de cabecera de Julio Anguita y crítico enormemente con Maastricht, pero a su vez reivindicamos reformar Europa, no abandonarla, reivindicamos una Europa social donde no queden los asuntos de los trabajadores supeditados a grandes élites económicas y que además pues, se trate de solventar los grandes retos que tenemos en estos momentos, tanto la inteligencia artificial, incluso me atrevería a hablar de la cuestión de la inmigración u otros temas, sobre todo el mundo del trabajo, desde una visión solidaria y no prácticamente abogando el sálvese quien pueda, que parece que es el eslogan que ha adoptado la Unión Europea en estos últimos años. Pues muchísimas gracias, Marc Luque, por estar con nosotros, promotor de Izquierda Española. Aunque no compartamos, evidentemente, muchas cosas, yo personalmente celebro que surja un partido que realmente pueda cubrir ese espacio que ha dejado el Partido Socialista en ese sentido de la defensa de la unidad de España y que sea crítico, ¿no? Sobre todo con lo que está haciendo el Partido Socialista. Gracias, Marc, y espero que contemos contigo en el futuro. Por supuesto, estaré encantado de asistir cuando se requiere y gracias por vuestra predisposición y amabilidad. Un fuerte abrazo. Gracias. ¿Quieres perder esos pocos kilos de más? ¿Quieres resultados inmediatos y satisfactorios? ¿Volver a ponerte ese vestido o esos pantalones que tanto te gustan? Pues no lo pienses más. Con Naturhaus ya es posible. Pierde peso en tan solo 2 días, utilizando el Pack Express. Un producto exclusivo de Naturhaus que contiene todos los ingredientes y comidas necesarias para perder peso en 48 horas. Todo lo que tienes que hacer es acudir a tu centro Naturhaus más cercano, te pesaremos, te tomaremos las medidas antropométricas completamente gratis. Llévate el Pack Express. Vuelve al acabarlo y veremos juntos sus resultados. Te vas a sorprender. Sin cambiar tu ritmo, el Pack Express se adapta a ti. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. Pierde peso con el Pack Express. No lo pienses más. Acude a tu centro Naturhaus más cercano y no te arrepentirás. Hemos contado, ya lo han visto, con uno de los promotores de Izquierda Española, un proyecto con el que evidentemente ustedes se pueden imaginar, yo estoy un poco en las antípodas, ¿no? Pero es cierto lo que le he comentado a Marc, oigan, siempre una alternativa a izquierda que defienda la unidad de España lo tiene muy fácil para ser tan solo un poquito mejor que el actual Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y bueno, el Partido Socialista de hace ya décadas, que esto también lo hemos dicho, que yo personalmente tampoco soy defensora de esa tesis de no, es que antes había un PSOE bueno y ahora es un PSOE malo. El PSOE lleva siendo malo ya muchos años. Con Marc Luque hemos hablado de Izquierda Española y con Gorka Maneiro analizamos a continuación en qué posición quedan el resto de partidos, ¿no? En qué posición va a quedar el Partido Socialista, en qué posición Sumar y en qué posición Podemos. Y realmente analizamos y estudiamos si ese espacio que va a dejar el Partido Socialista, que ha dejado el Partido Socialista en referencia al que debería ocupar una izquierda que defienda la unidad de España, no lo está cubriendo el Partido Popular. Esto es una teoría de la que también habla Gorka Maneiro en su último artículo, del que hablamos a continuación. Y seguimos con más cosas. Tenemos con nosotros a Gorka Maneiro. Hola Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Feliz año, en primer lugar, Gorka. Bienvenido en este 2024 a los micrófonos de Periodista Digital. Muchas gracias, igualmente. Feliz año para todos. Tenemos que seguir analizando lo que va a ocurrir en estos próximos meses, en este 2024,
con todo el jaleo que tenemos ahora mismo montado, ¿no?, con el gobierno y también con los partidos de la oposición. Y tú has publicado un artículo en los últimos días en el diario Voz Populi, bueno, en concreto precisamente el 2 de enero, a comienzos de año, que se titula ¿Quién sustituirá al PSOE? Y aquí haces un análisis en esta columna un poco de la situación de los partidos, ¿no?, que ahora mismo forman parte del gobierno. En primer lugar, de Podemos, ¿no?, porque se ha quedado en este contexto en tierra de nadie, con PSOE y Sumar, y Podemos, que no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir con esta formación en los próximos meses. ¿Qué va a pasar con los de antes de Pablo Iglesias? Sí, como yo decía ahí en el artículo, hace muy poco, hace apenas 6-7 años, se hablaba de la posibilidad de que Podemos sustituyera al PSOE, o que consiguiera más diputados que el propio PSOE y fuera Podemos quien representara a la izquierda española. Sin embargo, pues se ha encontrado con Pedro Sánchez, que también, como venimos diciendo, es un político que no tiene principios, pero que es muy inteligente. Y se los ha sacado de encima. Y ahora mismo Podemos pues apenas tiene 5 diputados y está en el grupo mixto y de alguna forma ha sido sustituido como socio preferente con Sumar, que es una formación también de izquierda populista, pero que es diferente, que se comporta de otro modo a Podemos, que le va a poner al gobierno las cosas más sencillas y que desde luego Yolanda Díaz no es Pablo Iglesias. Ahora mismo el futuro de Podemos es una incógnita, está reducido casi a la mínima expresión. Eso que con 5 diputados en el Congreso se pueden hacer cosas, ¿no? Lo que pasa es que no tienen mucho margen de maniobra más allá de levantar la voz de vez en cuando y en cualquier caso terminar o seguir apoyando al gobierno de Sánchez. En este artículo cuentas algo muy interesante y es quién va a sustituir al PSOE, ¿no? Porque claro, ahora mismo nos encontramos con un partido socialista que ha asumido todas las ideas pues de partidos, como en este caso como Podemos, también en la mayoría de casos y de situaciones de los partidos separatistas, así que parece que ese lado, ese espacio original, ¿no?, de un partido socialista de izquierdas, como lo era o como lo pudo ser en algún momento originalmente el PSOE, se va a quedar vacío, ¿no?, con un partido socialista que se ha radicalizado, ¿no? Esto es lo que cuentas en el artículo. Sí, eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años, aunque esto viene ya de atrás, viene ya desde la época de Zapatero, ¿no? Al PSOE le sale competencia fuerte por parte de Podemos y lo que hace Pedro Sánchez es, digamos, asumir la mayor parte de las reivindicaciones de Podemos, tanto en fondo como incluso en forma, con lo cual se lo come y le deja poco margen para que subsista. Queda ahí Sumar y queda ahí algo de Podemos, pero ha asumido ese espacio. Al asumir ese espacio, deja vacío el espacio que ocupó en su momento, que es el de la izquierda razonable, sensata, que es capaz de dialogar con el centro derecha, que defiende la unidad del país. Ese espacio ha quedado vacío, con lo cual, de manera natural, alguien tiene que ocuparlo. Ha habido intentos en los últimos años. Yo creo que ahora el momento es oportuno para que haya una formación política. Ya se ha registrado hoy mismo, de hecho, una formación política de esas características que puede, no sé si sustituir al PSOE, eso es mucho decir, pero al menos ocupar ese espacio y dar respuesta a gente que se considera de izquierdas, socialdemócrata, pero que defiende la unidad de España como algo progresista y algo positivo para todos. Es esa formación política, Gorka, de la que hablas, que dices que se ha registrado precisamente en estos días y que puede ocupar ese espacio, que podría ocuparlo en un futuro. Sí, Izquierda Española se llama, viene del Jacobino, que era una organización que tiene aproximadamente año y medio, 2 años de vida, una organización modesta, pero que ha dado el paso de convertirse en partido político y que está ya teniendo mucha repercusión a lo largo de la tarde de hoy especialmente, y creo que puede tener cierto éxito en las próximas elecciones europeas. Ya digo, el PSOE abandona ese espacio, alguien tiene que ocuparlo y si no es este partido político será otro o junto con otra gente un partido político de esas características, de izquierdas, pero razonable, sensato, que defienda lo común, que defienda la igualdad
y que defienda España y que defienda la unidad del país. Hay quien podría pensar que ese espacio que va a dejar libre el Partido Socialista, o bueno, que ha dejado ya libre el PSOE, podría ocuparlo el Partido Popular, sobre todo teniendo en cuenta los derroteros, ¿no?, que tiene la formación de Alberto Núñez Feijóo en la última legislatura. No sé si compartes Sí, esa apreciación o no. en parte, o sea, lo comparto en parte, ¿no? El PP sí que ha tratado de ocupar ese espacio de centro-derecha, hasta el centro e incluso algo más, de forma que en los últimos tiempos gente también de izquierdas, gente progresista, gente razonable, gente sensata, que históricamente ha votado al PSOE, ha venido incluso votando al Partido Popular. Pero gente que no vota al Partido Popular porque considera que el Partido Popular va a pactar con Vox y para esta gente es demasiado. O sea, en parte ha ocupado ese espacio el PP, pero solo en parte porque el PP pues sigue siendo un partido de centro derecha, es decir, no defiende la intervención en la economía, ¿no?, como puede hacerlo un partido de izquierdas, defiende la bajada de impuestos. En fin, se ha dejado algunas cuestiones en el camino, por eso está ahí Vox, pero no tanto como para ocupar ese espacio, sobre todo de centro-izquierda o incluso de izquierda progresista que defienda la unidad de España. En todo este esquema que estamos haciendo de los partidos, claro, nos falta otro protagonista, ¿no?, que en este caso sería Sumar. El Partido Socialista ha terminado por absorber a Podemos. ¿Ocurrirá lo mismo con Sumar en los próximos meses o años? Es posible, o sea, yo no descarto, de hecho ya lo defendí en su momento que pudiera ocurrir, que Yolanda Díaz acabara en las filas del Partido Socialista, ¿no? Quizás no tanto como eso, pero quizás Sumar pues se convierta en una formación más a la izquierda, ¿no?, por así decirlo, del Partido Socialista, y que consiga pues entre 12 y 20 o 22 diputados, como lo fue en su momento Izquierda Unida. Ese espacio sí lo puede cubrir, pero desde luego no es un partido que vaya a poner en graves aprietos al Partido Socialista. Ya sabemos además cómo es Yolanda Díaz, en fin, ideológicamente es prácticamente la nada. Defiende en general al gobierno, no le pone en apuros a Pedro Sánchez y ahora está en una situación cómoda, pero que puede ir a menos en los próximos meses y en los próximos años. De despedirte, Gorka, tenemos que hablar de las campanadas, porque en estos días no se habla de otra cosa, ¿no?, sobre todo de las campanadas de Ferraz, esas campanadas alternativas frente a la sede del Partido Socialista y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Sobre todo también las críticas que se han hecho desde el gobierno, desde el Partido Socialista. Bueno, el Partido Popular también ha dicho que, bueno, ha criticado, ¿no?, algunas cosas que han ocurrido ahí, como la famosa piñata. Hubo una piñata con la cara de Sánchez, que fue golpeada pues, por algunas personas que estaban allí concentradas. ¿Cómo valoras que se celebrasen esas campanadas en esas circunstancias? Y por otro lado, ¿qué te parecen las críticas de quienes, por otro lado, no dicen lo mismo, o no utilizan los mismos calificativos, o les parece tan mal, ¿no?, cuando la piñata a lo mejor la protagonizan otros líderes políticos, ¿no?, como en este caso pues muñecos de Santiago Abascal, que también hemos visto colgados, con un tiro en la nuca, cuando se quema la foto del rey? Sí, efectivamente, el PSOE vuelve a quedar otra vez en evidencia. Le parece bien que se haga ese tipo de cosas con el rey, con los partidos de la derecha, con Santiago Abascal. No dice nada, no lo critica, pero en cuanto le ocurre a ellos, entonces alza la voz y se queja, ¿no? Yo estoy en contra de que se haga en cualquier caso. Estoy a favor de las manifestaciones pacíficas, estoy de acuerdo en que hay que salir a la calle para protestar por la ley de amnistía y otra serie de medidas que ha tomado este gobierno, pero no hay que emplear la violencia ni real ni simbólica, aparte de que porque es inmoral, porque además esto beneficia al gobierno y beneficia a Sánchez. Para hacer oposición a Sánchez creo que hay que ser contundente, pero hay que ser también inteligente. Y el PSOE efectivamente se contradice a sí mismo. A veces calla y cuando le atacan a él, entonces lo critica y además ataca al Partido Popular, que en este caso, pues en fin, no tiene nada que ver con los hechos ocurridos.
Muchísimas gracias, Gorka Maneiro, por estar estos minutos con nosotros. Hasta la próxima. Gracias, un placer. Hasta otra. Y seguimos hablando también de otras cosas. Ya saben que de vez en cuando nos gusta hablar con el periodista del diario El Debate, Roberto Marván, para centrarlos en la educación, que yo siempre les repito que este es un asunto importantísimo, porque a partir de la educación, del adoctrinamiento que en muchos casos hace la izquierda, es desde donde se crea esa masa de votantes que después provoca que sigamos teniendo a Sánchez de presidente. Es urgente y necesario que hablemos de educación y con Roberto Marván y David González lo hacemos en el programa de hoy. Inauguramos la segunda dosis de 2024 hablando de educación y lo vamos a hacer con un compañero del debate, Roberto Marván, que además esta casa le suena un poquito. Roberto, feliz año, lo primero. Feliz año, David. ¿Qué tal? Bueno, te leíamos en el debate, veníamos de las últimas semanas de 2023, donde el informe PISA una vez más nos suspendía a España en materia de educación, pero tú en el debate das más datos sobre el futuro de la educación en España y sobre el presente, sobre esa ley CELA que se aprobó en 2020 y que lejos de, bueno, de solucionar una situación que ya era complicada, parece que ahora ha dado aún más en ella. Por ejemplo, nos cuentas que la iniciativa para evitar o retrasar el abandono, la tasa de abandono escolar, que en España es la más elevada de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía, la decisión del gobierno es convertir la educación en obligatoria hasta los 18 años. Sí, por partes. Sabemos todos que al gobierno le preocupan mucho esas altas tasas de abandono escolar, porque como tú bien dices, David, estamos ya solo por detrás de Rumanía en lo que son los países de la Unión Europea. Por tanto, bueno, se le ha ocurrido a Pedro Sánchez a través de una propuesta que en los próximos días se elevará al Consejo Escolar del Estado, que ¿qué podemos hacer para luchar contra el abandono escolar? Bueno, pues vamos a retrasar la edad obligatoria para seguir estudiando, que a día de hoy está en España hasta los 16, alargarlo hasta los 18 años. Aunque en este caso el Gobierno y el Partido Socialista lo van a presentar como, digamos, una muestra más de esa universalización de la educación pública, gratuita y de calidad, que tanto repite muchas veces la ministra Pilar Alegría, lo que sucede es un maquillaje que se va a poner para que esas tasas de abandono escolar, si estás obligado no a los 16, sino a seguir estudiando hasta los 18, las puedas maquillar de alguna manera. Otra cosa será que de momento en esa propuesta que va a elevar el Consejo Escolar del Estado no se habla a las comunidades autónomas de cómo se piensa financiar, porque si hay más alumnos que van a estar entre los 16 y los 18 años, esos alumnos que antes dejaban ya de estudiar obligatoriamente, que van a seguir ocupando un puesto en las aulas, cómo se piensa financiar, y es un plan que las comunidades autónomas desconocen, porque necesitará más recursos, tanto docentes como administrativos. Lo que sí sabemos es que de esta manera el alumnado que se vea obligado a seguir estudiando hasta los 18 años no significa, por tanto, que las carencias con las que ha llegado hasta los 16 años pueda, digamos, seguir avanzando en ellas, porque en otra manera vemos que a día de hoy son más los alumnos de cuarto de la ESO los que deberían acabar esa educación secundaria obligatoria, los que cada vez se gradúan más, incluso con asignaturas sin aprobar. Claro, cuentas en uno de los textos que has escrito para el debate cómo precisamente ahora mismo el porcentaje de alumnos que acaban la ESO, que es bueno, la educación obligatoria en nuestro país, es hasta los 16 años. Por el momento, en cuarto de la ESO obtienes el final de la educación secundaria, previo al bachillerato. Cuentas como muchos llegan no con una ni con dos asignaturas, sino con varias asignaturas que se han ido acumulando a lo largo de los distintos cursos por los que han ido pasando, con lo cual nos encontramos con que, bueno, pasa porque tiene que pasar, ¿no? Sí, de estos polvos aquellos lodos, pues en el año de la pandemia y el confinamiento, evidentemente, se decidió, bueno, que hubiese una manga más ancha para, por así decirlo, la exigencia ya de por sí era menor, pero que por lo menos fuesen, para no quedarse muy retrasados, el mayor número de alumnos los que pudiesen seguir avanzando de curso y no quedarse retrasados por ese problema que supuso el empezar a estudiar desde la casa debido al confinamiento. Lo que ocurre es que esa manga ancha, instaurado en el año 2020, se ha seguido manteniendo en los siguientes años. O sea, hoy en día es verdad que con la nueva ley educativa, la vigente ley educativa, la conocida como ley CELA en honor a la ministra de Educación anterior,
te permiten ya, ¿no? Lo que es el paso de curso con asignaturas, bueno, arrastradas, no aprobadas, algo que nosotros no vivimos, David, porque en aquel entonces suspender asignaturas suponía repetir curso. ¿Qué pasa? Que ahora hemos llegado a un punto en el que en el año pasado aquellos alumnos de cuarto de la ESO que ya podrían graduarse, ¿no? Los que ya tendrían que acabar la educación secundaria obligatoria, ya es un porcentaje del 23% los que consiguen esa graduación con asignaturas suspensas. Por comunidades hay porcentajes que son una auténtica en el debate, en esa nota a la que tú aludías, que hay comunidades, regiones españolas como Canarias, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde ese porcentaje ha llegado a ser hasta del 27% de alumnos de cuarto de la ESO que se han graduado, que han terminado la ESO con asignaturas suspensas. Claro, además, entiendo que lo del abandono escolar lleva siendo muchos años un problema aquí en España. ¿Cuáles son las causas, más allá de la calidad de las personas que van pasando, la calidad formativa, me refiero a las personas que van pasando de curso, más allá de eso? Entendemos que hace años, en los que tenemos una edad previa a la crisis de 2008, la tasa de abandono escolar era también relativamente elevada, no tanto como ahora, pero entendíamos que las personas que dejaban los estudios tenían una finalidad que era entrar en el mercado laboral de manera muy rápida. Ahora mismo, ¿cuáles son las causas del abandono escolar, más allá de, bueno, pues de que van pasando hasta que llegan a una edad en la que tienen que irse? ¿A dónde se van esas personas que dejan la formación? Claro, España como país que vive con un alto porcentaje de trabajadores en el sector servicios y sobre todo en lo que son las comunidades más turísticas en la zona del turismo, era habitual que aquella persona que no se veía a gusto en los estudios, que no consideraba que los estudios le pudiesen dar la formación que iba a necesitar, dejase el instituto una vez acabase esa educación obligatoria para ingresar dentro de la construcción o la restauración o otro tipo de trabajos no cualificados. Ahora que me preguntas por las causas, hombre, una de las causas que más están poniendo sobre la mesa los expertos es el problema de que todavía no tenemos una FP lo suficientemente atractiva, ¿no? Para aquellos que por otra parte, el que ya se vaya a la FP no quiere decir que no siga estudiando, lo que pasa es que, bueno, continúa la formación por otros ramos. La potencialización de esa FP es una de esas asignaturas pendientes tanto de España como del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque muchas veces tú no tienes por qué querer seguir estudiando dentro de las aulas, pero sí lo puedes hacer a través de otro tipo de formación que te predisponga para en el futuro poder desempeñar, bueno, una formación diferente. Hay una ley de FP vigente, una reforma de la ley de la FP vigente que no ha acabado de convencer a muchos de los expertos. ¿Por qué? Porque esa ley hace que fomente la llamada FP dual, que como ya saben los espectadores de la segunda dosis, permita al alumno a estudiar mientras hace las prácticas en las empresas. El problema está que el tejido industrial español no es lo suficientemente potente para poder asumir ese tipo de alumnos que proceden de la FP y, por otra parte, el gobierno en esa ley nunca ha especificado esos cargos económicos, ¿no? Porque son alumnos con que se estén formando, están ya haciendo un trabajo y podrían ya recibir algún tipo de remuneración económica. En la ley de la FP del gobierno hace que, digamos, se descargue sobre la empresa el pago de ese tipo de trabajadores en formación. Y no todas lo pueden admitir porque al fin y al cabo no tienen todavía trabajadores cualificados para ello. Entonces, entre unos y otros, la casa sin barrer y hace que la única solución que se le haya ocurrido al gobierno para este año 2024 sea el de retrasar, mejor dicho, la edad de educación obligatoria. Luego ya cuando terminen los 18 años, aquellos que no quieran seguir estudiando en la universidad ni tampoco hayan encontrado en la FP la solución a sus problemas, pues ya será un problema del cual ya se tendrá que hacer cargo cada uno, porque nadie, al menos en los textos escritos, ha podido explicar cómo se piensa solucionar. Oye, para terminar muy rápido, Roberto, ¿y la comunidad educativa qué dice de este parche? Bueno, porque no deja de ser un parche, a tenor de lo que nos estás contando, de retrasar la edad del abandono escolar.
Sí, a ver, desde Moncloa lo que han venido defendiendo, que de momento es una propuesta, o sea, en la nota que yo hablaba todavía se va a abordar a lo largo de 2024, pero no es una propuesta en firme, se hará a través del Consejo Escolar del Estado, pero desde Moncloa, las fuentes de Moncloa siempre tienden a aludir, a fijarse en fuera, en lo que digamos a ellos les conviene. ¿Por qué? Porque en Bélgica, Alemania, Portugal, si lo queremos irnos más cerca, Países Bajos, la educación y la formación ya son obligatorias hasta los 18, incluso en países como Alemania hasta los 19 años. Entonces ellos cogen las tasas de abandono escolar de esos países y ven que son más bajas, aunque estructural y coyunturalmente hay otras causas muy diferentes que no son como, por ejemplo, las de aquí a España, cuando te hablaba de que aquí hay muchos chavales de 16, 17 años que quieren ingresar en el mercado laboral para dedicarse al sector servicios o a la construcción. Entonces, vuelvo a Moncloa. ¿Qué dicen? Dicen, como en esos países las tasas de abandono escolar son menores y se ha retrasado la escolarización obligatoria hasta los 18 años, pues vamos a hacer nosotros lo mismo, a ver si con esta medida conseguimos presentar unas tasas mejores, que por otra parte son un lastre. Las últimas que conocíamos este año por parte de la OCDE, como bien decías al inicio, dicen que somos el país con la mayor tasa de abandono escolar, tan solo por detrás de Rumanía. Pues Roberto, muchas gracias. Esperemos saber en qué acaba todo esto. No sé si 2024 los Reyes traerán la solución a la educación en España. Lo veo complicado porque creo que es un problema muy enquistado y que la solución requerirá de paciencia y de tiempo. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a vosotros. Aparte de paciencia y tiempo, requerirá sobre todo un tema de financiación, que no es lo que está, digamos, recogiendo a día de hoy las propuestas, y por tanto muchas comunidades autónomas, que ya sabes que las competencias de educación están transferidas en las comunidades autónomas, lo que están diciendo, bien, nos parece perfecto, pero si no hay una financiación ad hoc para esto, ya me diréis cómo lo vamos a poder hacer. Pues que tomen nota los responsables. Y con esto nos vamos, pero no se vayan muy lejos porque ya saben que a las 10 llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja, con muchísimas más cosas. Como han visto, como les dije ayer, hoy hemos vuelto a emitir el programa a las 9 de la noche. Va a ser así durante los próximos días. Lo previsible es que hablamos al horario inicial de las 8 de la tarde, pero bueno, yo les iré contando. De momento, ya saben, estén pendientes a las 9 de la noche como hoy, que es cuando se va a emitir la segunda dosis de Periodista Digital, y después corriendo a las 10 La Burbuja de Josué Cárdenas. Les espero mañana. Antes de irse, lo que les digo siempre, déjennos un comentario, un me gusta, opiniones, sugerencias, lo que les parezca, y lo más importante es que mañana no falten a la cita. A las 9, como un reloj, les espero. Muchísimas gracias y hasta mañana.